Francia se caracteriza por su historia y por su diversidad cultural. Su influencia ha forjado muchas expresiones tanto culturales como políticas en Europa y el mundo entero. Los valores encarnados por el lema de la República Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, son un legado que la humanidad entera ha heredado de la cultura y civilización francesa. La tricolor francesa data de la Revolución. Los colores de las tres bandas verticales tienen su significado. El rojo y el azul de los laterales simbolizan el escudo y la bandera de París, y el blanco central la monarquía. La tasa de variación anual del IPC en Francia en mayo de 2020 ha sido del 0,2%, 2 décimas inferior a la del mes anterior. Emmanuel Macron es un político francés, 25º presidente de la República Francesa y copríncipe de Andorra desde 2017. El Estado unitario es una forma de Estado donde el poder existe en un solo centro de autoridad que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del respectivo Estado. Semipresidencialismo se caracteriza por un poder compartido entre el presidente o jefe de Estado y el primer ministro designado por el Parlamento. República constitucional es una forma de Estado que opera bajo el sistema de separación de poderes, donde el jefe de Estado no es un monarca y ostenta todo el poder ejecutivo. La tasa de desempleo de Francia es de un 8,4%, si bien la sociedad francesa goza de una excelente calidad de vida. La realidad es que la economía del país no está creciendo lo suficiente para garantizar el empleo y bienestar a todos sus habitantes. En este contexto, el nuevo gobierno presentó una reforma de 36 medidas, reducir la tasa de desempleo a 7% en los próximos 5 años. El PIB de Francia en el primer trimestre de 2020 ha caído un menos 5,8% respecto al cuarto trimestre de 2019. Las exportaciones en Francia crecieron un 3,3% respecto al año anterior. Las ventas al exterior representan el 21,04%. Las importaciones crecieron un 2,33% respecto al año anterior. Las compras al exterior representan el 24,0%. A continuación aparecerá una lista de 10 productos importantes y principales exportados en Francia. Respecto al año anterior, hubo déficits en la balanza comercial, ya que a pesar de producirse un incremento de las exportaciones, fueron menores que las importaciones. Francia registró un déficit en su balanza comercial de 72.697,6 millones de euros, un 3,01% de su PIB, inferior al registrado en el año anterior, que fue de 75.755,7 millones de euros, el 3,22% del PIB. La variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento de las importaciones, pero acompañado de un incremento aún mayor de las exportaciones de Francia. En la balanza comercial en el primer trimestre de 2020, Colombia registra 1.374 euros, mientras que Francia registra 8.608 euros. La deuda per cápita se calcula dividiendo la deuda total que se estima a partir de la fecha entre la población del país. El salario mínimo interprofesional para 2020 en Francia ha quedado fijado en 1.539,4 euros, convertidos en 171,982 dólares. En la tasa de interés, la tasa de variación anual del IPC en Francia en abril 2020 ha sido del 0,4%, 2 décimas inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC, índice de precios al consumo, ha sido del 0,1%,
1%, de forma que la inflación acumulada en el 2020 es del menos 0,3%. En la tasa de usura, a este límite, la tasa de interés se puede cobrar por la actividad crediticia, es a lo que se le conoce como la tasa de usura. Este documento prueba que la tasa de usura se convirtió en una guía para la tasa del mercado, principalmente en los segmentos de crédito de consumo comercial, evitando su reducción durante ciclos de tasas de referencias bajas. Ahora le mostraremos en una tabla los indicadores económicos. La Bolsa de Valores de Francia, ahora mejor conocida como NYSE, Euronext o Euronext París, dada la función de la Bolsa de Nueva York y Euronext NB, se formó por la unión de las bolsas de París, Bruselas y Ámsterdam en el año 2000. El mercado Euronext es el primer mercado integrado europeo de negociación de acciones, bonos y derivados. Ahora le mostraremos una de las 5 empresas más representativas de la economía nacional. Primero, Total. Es un grupo empresarial del sector petroquímico y energético. Está Carrefour, Grupo PSA, Electricité de Francia, Orange SA. Inversión extranjera directa. Francia ha empleado el número de sectores que requiere de una autorización previa para las inversiones extranjeras e incluirá a partir de ahora a las compañías de ciberseguridad, robótica, inteligencia artificial o semiconductores, entre otras. La tasa de pobreza. Las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en Francia aumentaron en 628 en lo último decenio. Según el primer informe del Observatorio de las Desigualdades dedicado a la pobreza del país, presentado hoy ante los medios. Esperanza de vida. Según los últimos datos de OMS, publicados en el 2019, la esperanza de vida en Francia es hombre 80,1, mujer 85,7 y la esperanza de vida total es 82,9, que conduce a Francia el lugar número 5 en la esperanza de vida mundial. Edad de jubilación, hombres y mujeres. En Francia, las mujeres en un promedio se jubilan a los 60,6 años, lo cual es un poco más tarde que los hombres, que generalmente lo hacen a los 60,5. Esto está por debajo de la edad oficial de jubilación de 62 años, que fue un aumento reciente. Los franceses no pueden recibir la totalidad de la pensión estatal. Principal gastronomía en Francia, altamente refinada. Es heredada directa de las cocinas regionales de Lyon, con sus conocidos bouchons y de región de París. Deportes más destacados o practicados a nivel nacional en Francia. Está fútbol, tenis, equitación, baloncesto, judo, balonmano, golf, rugby, natación, atletismo, petanca, gimnasia. Música y bailes típicos que identifican al país. Los días festivos son como lo podemos ver en la pantalla. Organizaciones mundiales a las cuales pertenece Francia. Políticas económicas tomadas con el COVID-19. El primer ministro francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que las medidas económicas para hacer frente al coronavirus en el vecino país se trata de medidas de choques inéditas, con el objetivo de paliar al máximo los efectos económicos del COVID-19 en hogares y empresas. Así, el primer ministro anunció que se dedicarán 300.000 millones de euros para salvar a las empresas y que el Estado asumirá el pago de los créditos bancarios contraídos.